En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor. Encomendamos cada una de nuestras intenciones por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Oramos también al Señor pidiendo por la comunidad eclesial de base de San Antonio de Padua para que el Señor les bendiga y les proteja en todo momento. Por cada uno de nosotros para que podamos tener el corazón dispuesto al perdón. Aprendamos del amor de Dios a perdonar a nuestros enemigos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Encomendamos también en nuestra oración el eterno descanso de Francisco Albornoz. Oremos. Oh Dios, fuente, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Has hecho pecar a Israel. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria, se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor, así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos. Dice el Señor: yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu prosperidad y a exterminar en Israel a tu varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con lo de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueren en la ciudad los devorarán los perros,
y a los que mueren en el campo se los comerán los buitres. También contra Jezabel he hablado al Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es en realidad, no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y les dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lava bien todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, 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 aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí, para mí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y lo calumnian. Aquí, queridos hermanos, nos encontramos con el Evangelio, contemplando este discurso del Señor en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y llegan frases que nos incomodan un poco a nosotros en nuestra vida cristiana. Porque el Señor nos dice: amen a sus enemigos. Y nos incomoda un poco porque pensar que en nuestra vida tenemos algunos enemigos que nos persiguen, algunos enemigos que quizás nos han calumniado, algunos enemigos que quizás
han destruido nuestra familia, algunos enemigos que nos han hecho muchísimo mal a nuestra vida personal. Y aún así el Evangelio nos está pidiendo que nosotros tenemos que amarlos. Es bastante incómodo para nosotros escuchar estas frases de Jesús, pero el Señor nos las dice con fuerza. Y uno de los aspectos que nosotros sabemos si estamos amando o no a los enemigos es la capacidad que nosotros tenemos de hacerle el bien a esa persona. No basta con decir que le hemos perdonado, y estamos llamados a perdonar siempre. Siempre estamos llamados a perdonar. Incluso lo decimos siempre nosotros en nuestra súplica: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Pero aquí en el Evangelio vemos que uno de los aspectos que nosotros podemos tomar en consideración si iniciamos a amar a nuestros enemigos es la capacidad que nosotros tenemos de hacerle el bien, de hacer el bien concreto. Por eso el Señor nos invita a amar a los enemigos concretamente en este bien. Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, dice el Señor, amen a sus enemigos, hagan el bien. Porque nosotros nos podemos preguntar, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? El Señor nos lo dice: hagan el bien. Por lo tanto, queridos hermanos, a una persecución que hemos recibido no tenemos que pagar con otra persecución. A una calumnia no pagamos con otra calumnia, con una difamación. Esto queda superado. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por ellos la oración. Sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Por lo tanto, queridos hermanos, tener nosotros la capacidad de nuestro corazón de hacer el bien, incluso a nuestros enemigos, de orar por aquellos que nos persiguen. Es lamentable, por ejemplo, cuando nosotros nos dejamos llevar por el rencor, porque el rencor es una parte que es una imperfección del amor, debilita el amor para nosotros podernos entregar a las demás personas. Por eso el Señor en el Evangelio nos invita a ir mucho más allá, a sanar las heridas que podemos tener en el corazón con el perdón que nos crea libres, nos hace un corazón libres. ¿Cuántos, por ejemplo, nos dejamos llevar por el rencor y terminamos en enemigos incluso de nuestros mismos familiares? ¿Cuántos hermanos nuestros conocemos que entre mismos hermanos no se hablan entre ellos por muchísimo tiempo, quizás por alguna situación indiferente que han recibido cuando estaban jóvenes, y han pasado y pasa el tiempo y esas heridas profundas? Nosotros estamos llamados a sanar las heridas con el perdón, hacer el bien, no cansarnos de hacer el bien. Y esto lo han entendido muy bien los santos. El Evangelio nos dice, si hacemos nosotros eso, ¿por qué? Para que ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, estamos llamados a la santidad. Y esto lo han entendido muy bien los santos. San Antonio de Padua, Santa Rita, el beato José Gregorio Hernández, todos los santos, nuestra Madre Celestial, todos los santos han entendido la importancia que se tiene en el perdón para con nuestros hermanos. Y esto lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que allí en la cruz, aquellos que le estaban crucificando, aquellos que le estaban calumniando, aquellos que le estaban destruyendo allí su vida, Jesús les responde con la oración y con el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Pidamos a nuestra Madre Celestial, María Santísima, que nos ayude a perseverar en el perdón y podamos nosotros tener un corazón libre, un corazón grande, capaz de amar. Amén. Hermanos, el Señor pone a nuestro lado hermanos y hermanas que, ayudándonos a reconocer nuestro pecado, nos llevan de nuevo a Dios. Digamos juntos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos los bautizados, que sepan usar los bienes de los que disponen sin poner el corazón en ellos, sino utilizándolos para alabar a Dios, Creador y dador de todos los bienes, roguemos al Señor. Por los laicos comprometidos en actividades pastorales, que no menosprecien su contribución a la obra evangelizadora, sino que, dejando que sea la gracia la que obre, adhieran cada vez más al Evangelio que anuncian para encarnarlo en todas las circunstancias de su cotidianidad. Roguemos al Señor. Por los que practican el aborto y la eutanasia, para que el Espíritu de Dios obre sobre ellos la conversión del corazón y, abandonando el error, transformen sus proyectos de muerte en actividades que apoyan y promueven la vida. Roguemos al Señor. Por los que administran el sacramento de la reconciliación, que no se erijan en jueces entre Dios y el hombre, sino que con paternal acogida se hagan expresión del abrazo misericordioso del Padre, que no rechaza a nadie y perdona todo al que se convierte. Roguemos al Señor. Por los que están enfrentando una enfermedad, que no vivan su sufrimiento como un castigo impuesto por el Señor, sino como oportunidad de purificación y de ofrecimiento precioso a los ojos de Dios. Roguemos al Señor. Padre, que escuchas el grito del pobre que se refugia en ti, haz que prefiramos siempre el perdón en lugar de la venganza y que sepamos responder al mal con bien. Por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que le da vida y el sacramento que lo renueva, haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, pues fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso,
con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios, lleno el cielo y el universo de todo él. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio de Padua, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No del enemigo, defienden de mí en la hora de mi muerte. Llama y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.
Concédenos, Señor, que la sagrada comunión que hemos recibido, expresión de la unión de los fieles contigo, realice de la misma manera la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hemos escuchado nosotros lo que el Señor nos ha pedido en el Evangelio, amar a los enemigos. Esto nace cuando tenemos en el corazón la gracia del perdón, constantemente pedirle al Señor que nos conceda la gracia de perdonar, de tener un corazón grande, un corazón capaz de amar. Pidamos a nuestra Madre Celestial, María Santísima, que ella nos ayude, interceda por nosotros para poder responder con amor las exigencias que nos pide Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.